Antonio, hay algo que a mí me pareció súper interesante en tu primera intervención, que tú de alguna manera te sacaste la necesidad de ser arquitecto, como de buscar trabajo de arquitecto. ¿Ah? Te sacaste la etiqueta de la profesión y eso lo encuentro súper interesante. ¿Podrías profundizar un poco en eso? Claro. Bueno, al igual que Maca, lo que pasa es que en general uno tiene que devolverse como a la pregunta por el rol de la innovación, casi como a nivel casi mundial. O sea, hay muchas ideas que se llevan a cabo que no serían posibles. No sé, imagino el caso, por ejemplo, el otro día leí una bioquímica que estaba haciendo una tela con un químico. Es decir, ¿qué tiene que ver la biología con los textiles? Bueno, ahí justamente hay alguien que dijo, ¿por qué tengo que circunscribirme a un dominio de las competencias que están limitados? Sino que en realidad yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero dedicarme en la vida a hacer otra cosa. Yo creo que bueno, esa puede ser una cualidad, tal como tú preguntas. Y el resto de las competencias yo creo que se pueden aprender, porque también hay mucho como de... Es como aprender a cortar una tijera. Si al final hay muchas cosas que después incluso se hacen, o sea, con mi corta experiencia yo creo que se hacen casi mecánicamente. Es más, hay como esa inquietud inicial, ese es el bichito que está, yo creo que uno se da cuenta cuando la gente empieza a hablar y dice, en realidad puedo transar, qué sé yo, tener un horario, qué sé yo, no sé, de las 9 hasta las 6, por algo que me va a reportar otro tipo de valores o de beneficios. Ahí uno dice, claro, ahí esta persona está yendo más allá. Creo que esa es una de las cualidades también que... En general yo creo que el emprendedor es un poco enfermo y es tildado por el resto también de enfermo. O sea, cuando yo salí me dijeron, ¿pero qué estás haciendo? O sea, tenías un título de arquitecto, una universidad prestigiosa, no sé, que te vaya a perder. Así es como que el contexto reacciona y te dice, no, eso no está bien. Y creo que el emprendedor también tiene un poco es porfiado. Yo creo que hay que ser medio porfiado, ¿no? Como tener esa idea instalada y ojalá ponerla a prueba en todo lo que uno hace, yo creo. Gracias. Eduardo, ¿algo más sobre esta enfermedad nueva? Yo creo que sí. Profundiza por ese lado. Mi mamá, que falleció hace un par de años, nunca terminó de decirme, pero ¿por qué tú no ejerces ingeniería como todos tus compañeros, como toda la gente que es ingeniero? Como la gente normal. ¿Por qué no haces las cosas normales? Claro, ella nunca entendió y nunca se entretenía con las cosas que yo hacía, pero nunca estuvo muy de acuerdo con que estuviera jugando ese juego, ¿no? Yo creo que hay que ser... Pero hay una cosa, yo creo que hay un cierto grado de normalidad. Yo era muy tímido, era un chico muy normal, pero solamente que quería hacer las cosas que yo quería hacer, quería jugármelas porque ocurrieran. Entonces eso implicaba dedicarse un poco más, esforzarse un poco más y hacer que las cosas pasaran finalmente con los sacrificios y con los esfuerzos que hay que hacer, pero también con los tremendos beneficios. Entonces no tiene nada que ver con tener una actitudes súper distintas, sino que solamente que jugársela. Entonces, qué sé yo, hay muchos chicos que son exalumnos míos que de repente decía, quiero irme a tal lugar del mundo a viajar, y no tenía ni uno, no tenía ni un peso, nada, y termina viajando porque ese era su emprendimiento y eso es lo que quería hacer. Porque no solamente hacer empresas, sino que otras cosas. Entonces, yo creo que quizás la enfermedad para nuestra cultura todavía es que no es tan aceptado romper los esquemas. Pero eso en todas las cosas. O sea, la Facultad de Ingeniería dentro de esta universidad también es un poco innovadora. El área experiencial dentro de la Facultad de Ingeniería es innovadora. Hay muchas cosas que son innovadoras y siempre tenemos el obstáculo del medio que siempre intenta decir, váyanse al carril de lo tradicional, háganse conservadores, no hagan cosas nuevas. Siempre el mundo te está llevando hacia la normopatía, sería en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que la única gracia es decir, voy a seguir siendo rebelde. Voy a seguir haciendo las cosas que yo quiero porque yo creo que están bien y porque me parece que ahí me da mucha más satisfacción. Yo creo que esa sería como toda la enfermedad. El resto, pura normalidad. Mira, a ver, lo que pasa es que para un poco entender el tema del emprendimiento, también me gustaría conversar sobre qué es ser no emprendedor, ¿ah? Porque de pronto empieza a aparecer como el emprendimiento como una moda, que todos tienen que decir que son emprendedores, y si dicen lo contrario es como que están fuera de rango también.
Entonces empieza a aparecer así una cosa mía. ¿Ah? Un loser. Claro, un loser. ¿Ah? Que si no eres emprendedor, eres un perdedor. Entonces, casi como que la gente se siente obligada a decir, no, si yo también soy emprendedor. ¿Ah? Entonces, ¿qué sería ser no emprendedor desde un punto de vista positivo? No se me ocurre. A ver, yo creo que ser no emprendedor es un poco lo que tú mencionabas hace un ratito, ¿no, Macarena? Que querer hacer algo y no hacerlo. Yo creo que eso es ser no emprendedor. Hoy me encantaría este fin de semana tal cosa y no jugársela por eso. Me encantaría ir a hablar con tal persona para preguntarle tal cosa y no hacerlo. Hoy podríamos ir a la DAE a proponerle que hagamos tal cosa y no hacerlo. Eso yo diría que es no emprendedor. Ahora también hay gente que yo creo que no califica de emprendedor, pero califica otras cosas ahí. Claro. Personas muy creativas, personas muy rigurosas, hay distintos estilos también. No todos tenemos que andar haciendo lo mismo. La gracia es que los emprendedores nos juntemos con otros que sean, por ejemplo, muy estudiosos, muy mateos. Yo creo que eso nos va re bien cuando nos juntamos así, hacemos grupos con otros que son de otro estilo, porque uno moviliza el grupo, los otros le aportan inteligencia, qué sé yo, de todo. Ahora, yo desde mi enfermedad también me gustaría que todos fueran emprendedores, pero debo reconocer que los emprendedores son aquellos que se orientan a las oportunidades. Pero, por ejemplo, un buen administrador o un buen gestor se orienta a los recursos. Entonces, a veces es bueno que alguien no sea tan emprendedor y sea un buen ordenador de los recursos. De esa perspectiva no es tan negativo, digamos. No, ¿Ah? complementa. Pero, complementa. ¿Ah? Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, los líderes, que es otro tema que no surgió hoy día, pero que los líderes necesitan seguidores. Porque tú hay un líder que necesita 40.000 personas que lo sigan y le aplaudan y voten por él, lo que sea, ¿cierto? En cambio, un emprendedor necesita emprendedores, como tú decías, a tu alrededor para poder producir algo. Entonces, en ese sentido, el emprendimiento es más viral, porque mete a otros a ser emprendedores igual también, digamos. ¿Ah? Pero si no se es emprendedor, tampoco es tener cáncer, digamos. En ese sentido, me lo planteas de alguna manera, digamos. ¿Ah? ¿Tú siempre fuiste emprendedora? ¿Crees que naciste emprendedora o te fuiste haciendo en el camino? Así, desde la intuición. No sé si soy emprendedora todavía. Mira. O sea, la verdad es que soy súper nueva, digamos, en términos de emprender, por ejemplo, respecto a empresas. Yo he emprendido quizás en otras cosas, en ideas, en armar equipos, qué sé yo, pero si realmente miro y digo, ¿soy emprendedora? No sé. Yo realmente de chica era más que emprendedora, yo creo que era una persona como media creativa y distinta. Entonces, en ese sentido, como que tuve que aprender a mimetizarme y a jugar con, no sé, como cuando uno es un niño distinto, ¿no es cierto? Tienes que aprender a jugar con los otros niños, porque si no te caes solo. Entonces, en ese sentido, como que yo creo que ahí como que emprendí, ¿no es cierto?, en cómo poder ser con los otros. Yo era, por ejemplo, muy mala alumna, pero tercero y cuarto medio saqué súper buenas notas, pero después en la universidad me fue primero muy mal y después demasiado bien. Como que he tenido que hacer cosas para, de alguna manera, pertenecer. Y lo mismo ahora con mi vida profesional, digamos. Yo jamás pude trabajar, trabajé en como 5 empresas, en todas duré 6 meses, yo creo. Fábricas acá en Chile, empresas de diseño, qué sé yo. Y la verdad es que era esa sensación de como que yo era otra cosa, ¿no es cierto? Entonces como que yo creo que en ese sentido sí he sido emprendedora, como de buscarle el lado a donde yo estoy cómoda y donde yo puedo ser, sí, perteneciendo, porque si no podría ser cualquier cosa, digamos. Yo creo que eso. Una pregunta, del ser mujer, ¿ayuda, va en contra, es más difícil, hace las cosas más fáciles? ¿Cómo tú ves el emprendimiento en las mujeres? En mi experiencia tiene lados positivos y lados más negativos. O sea, yo creo que el emprendedor, cuando uno tiene una empresa, cuando uno está metido en un proyecto, requiere mucho tiempo, lo que muchas veces puede ser súper contradictorio con ser mamá, por ejemplo. O sea, yo hoy día, digamos, súper, digamos, contándole mi vida privada, digamos, pero hoy día, digamos, mi mayor tema con el emprendimiento tiene que ver con, ¿cuándo voy a tener hijos, no es cierto? ¿Cuándo voy a tener el tiempo para tener hijos, no es cierto? Yo creo que ese es un tema. Pero en el otro sentido, digamos, las mujeres estamos súper calificadas para ir a meternos en cualquier entorno. Muchas veces, para mí, en el mundo del diseño ha sido más fácil ser mujer porque como que uno entra, no sé, en las reuniones, uno cae como más fácil, no hay una barrera de
este tipo es no sé quién, sino que con las mujeres como un poco más, en mi experiencia ha sido mucho más fácil involucrarme o sentirme o pertenecer, porque como que no hay ese prejuicio entre los hombres o esa competencia con los hombres, como que para uno, no sé, yo lo he sentido mucho más fácil. Pero sí es duro, digamos, en términos de compatibilizar con lo que significa ser mujer, ¿no es cierto? Que yo creo que lo principal es ser mamá. Eso. Mira, la verdad es que tengo un cierto temor de una visión media exitista del emprendimiento, digamos, medio así hollywoodense, digamos, que como el sentido de una fábrica millonaria. Entonces también me gustaría un poco que Antonio nos dijera si tú has visto algún costo en tu acto de ser emprendedor. O sea, yo creo que la medida que las generaciones de profesionales van saliendo, yo creo que esa pregunta se ha ido instalando. O sea, hace 10 años esa pregunta no existía, digamos. Y eso es muy bueno para ustedes, porque hoy ya hay como todo un set de palabras que están ahí flotando. O sea, sin ir más lejos, ahora hay, ¿cuántos serán? Unas 12 incubadoras. No sé, hace 10 años la misma palabra incubadora ni siquiera estaba acuñada, no sé. Yo creo que el contexto hoy es súper apropiado para que vayan y se lancen. Con respecto a los costos, yo creo que esos costos se van haciendo más evidentes a la medida que uno tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de responsabilidades, pero si uno está recién titulado, la verdad es que uno se hace la pregunta y dice, oye, si no es ahora, en realidad, bueno, ¿cuándo? O sea, es como, es ahora. Y en mi caso no. De hecho, emprender ha sido súper benéfico en muchos sentidos. Te abre la mente. Es como un cuestionamiento día a día de todo lo que haces. Más que llegar a ser abrumador, es súper nutritivo. He salido, he estado en distintos países dando conferencias, he conocido mucha gente de otras, no sé, con otras perspectivas de vida. Yo creo que, claro, la experiencia de ser emprendedor es una cosa que no sé, solo les podría decir que lo hagan. Me gustó eso de nutritivo. Eso fue. Eduardo, ¿tú? A ver, yo separaría dos cosas. Uno, yo separaría una vida con una actitud emprendedora, que yo creo que no tiene costos, tiene puros beneficios, que de atreverse, de hacer las cosas que uno quiere, salir de la queja. Si ustedes escuchan a muchos de sus padres, van a escuchar mucha queja a veces. Que el país es así, que la empresa es así. Entonces, eso es falta de actitud emprendedora, ¿no? Cuando uno entra al emprendimiento no anda quejándose tanto, sino que anda haciendo cosas, anda construyendo. Entonces, yo creo que eso no tiene, para mi gusto, costos. Pero yo creo que el emprender empresas, hacer emprendimientos empresariales, tiene los mismos costos que cualquier empresario que se arriesga. Hay muchas probabilidades de que fracase, hay que hacer las cosas muy bien, hay mucho desgaste de tiempo, de una cierta cantidad de proyectos siempre van a fracasar algunos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, en segundo año, tercer año, como iba ya a todas las conferencias que habían de empresarios, me tocó ver a... ¿cómo se llama el presidente de Sonda? Andrés Navarro. Andrés Navarro, perdón. Entonces estaba Andrés Navarro y él dice, miren, en una conferencia así cualquiera, dice, de cada 6 proyectos que yo hago, 4 fracasan y 2 son exitosos. Pero con los 2 exitosos, pago los otros 4 que fracasé. Entonces, a mí me quedé, dije, chuta, 2 de 6... 1 de 3 podría haber dicho, no sé por qué dijo 2 de 6 él, pero bueno, no era bueno para las matemáticas. Entonces, 1 de cada 3 exitosos, ¿sí? Yo creo que incluso puede ser más, 1 de 5 quizás exitoso, y el resto a veces no es tan exitoso. Entonces, hay un costo ahí, sobre todo en un país que no está preparado para que uno le vaya mal. Hay dificultades en eso, que se han intentado arreglar los últimos 15 años, pero siempre sigue siendo difícil. Además hay costos, y hay costos que tienen que ver con que tiene el peso siempre la gente que te está diciendo anda al redil y haz las cosas que todos hacen, no anda haciendo cosas distintas. Entonces yo me acuerdo que yo estuve en el Club de Innovadores con Mariano Pola, que es el papá de... y una de las cosas que conversábamos ahí en esa época, en el año 93, por ahí, 94, 92, era los costos que tenía para muchos ser emprendedores en esa época. Y eran costos de fracasos, eran costos de exigencia emocional, eran costos de mucho sacrificio también. Es tremendamente
rico, exquisito, tener la propia empresa, el propio emprendimiento, jugársela por algo, crear, no es algo para nada difícil, no va más allá de las posibilidades de cualquier persona, pero es tremendamente reconfortante y al mismo tiempo es una exigencia. Entonces hay veces que esas cosas fallan, porque los emprendimientos empresariales a veces a uno no le va bien. Yo la época que cuando tenía la revista, habían 10 personas trabajando conmigo. En esa época para mí 10 millones de pesos, y no me acuerdo si eran 10, 12 millones ya, para mí era muchísimo dinero, era infinito, y me fue mal nomás, pues no tuve ninguna posibilidad y fue muy duro, fueron 2 años terribles, donde obviamente me cuestionaba si es que iba al camino correcto, si estaba bien, si me había equivocado, si a lo mejor todo lo que había hecho era un error, y fueron 2 años muy difíciles de cuando me tuve que recuperar de eso, y más encima con la decisión de no emplearme, ¿sí? Sino que de seguir emprendiendo y seguir haciendo otras cosas. Entonces, ahí a veces duele. Pero yo creo que todos esos dolores y esos sufrimientos lo único que hacen es hacerte crecer al final y te dan experiencia. Hoy día, si yo quiebro de nuevo, ya sé que tiene arreglo. Ya no es lo mismo. Ahora, si quiebro por 500 millones de pesos, bueno, claro que tendría un problema, pero claro, ya estoy vacunado de eso.